Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios. Esta materia la hemos llamado los libros del libro porque nos estamos enfocando en cada uno de los libros de la Biblia. De manera que cuando usted lea la Palabra de Dios tenga un trasfondo, un contexto, entienda hacia dónde se dirige el Señor con este libro, qué propósito tiene, cómo poder estudiarlo, entenderlo, interpretarlo mejor. Así que este panorama que tenemos de la Biblia nos ayuda mucho a crecer, porque usted sabe que si esto es teoría nada más, no tiene sentido. Necesitamos ponerlo en práctica. Dijo la palabra del Señor, les dijo a sus discípulos, en Juan capítulo 15, versículo 3 y el versículo 7. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese cómo la palabra de Dios produce limpieza espiritual, ¿no? Limpios. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué promesa fuerte del Señor, ¿no? Pero hay una condición ahí. Dice, si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros. Esas palabras nos empiezan a cambiar nuestras ideas, nuestros gustos, nuestros deseos, y lo hacen más que el Señor, más como el Señor quiere que nosotros lo tengamos. Así que esa transformación que hace la palabra de Dios hace que nuestras oraciones estén más de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que pedimos de acuerdo a su voluntad y el Señor cumple lo que Él ha dicho. Así que necesitamos poner en práctica la palabra del Señor. Te invito a estudiarla, a leerla y aplicarla a tu vida porque eso produce transformación. Necesitamos interpretar bien lo que dice la palabra de Dios. No vale un versículo aislado y hacer toda una doctrina de eso. No, necesitamos ir a la fuente, a la palabra de Dios, ver todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a un tema. Y cuando nos enfocamos en un libro de la palabra, pues tenemos que considerar el contexto, el propósito, lo que está diciendo allí, cada uno de los textos con su contexto y poder dar una interpretación de acuerdo a lo que Dios quiso darnos en esa palabra. No es lo que nos parece, sino es lo que Dios ha querido decir. Vamos a estudiar entonces hoy el libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los libros que tiene que ver con los profetas mayores. Hasta ahora hemos visto libros del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, hemos visto los libros históricos, hemos visto ya los libros poéticos y hoy nos vamos a enfocar en los profetas mayores. El primer libro de ellos pues va a ser el libro de Isaías. Lo vamos a marcar aquí. Este es el libro que vamos a considerar hoy. Libro de Isaías. Recuerden que los profetas mayores son distintos a los poéticos, a los históricos y hay que considerar muchos aspectos importantes para tenerlo en cuenta a la hora de interpretar esos libros. Así que hoy comenzamos entonces con el libro de Isaías, que nos van a resultar algunos pasajes conocidos porque ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Y cuando veamos Isaías nos vamos a dar cuenta que este libro tiene conexión con muchos otros, como los evangelios. Ahí en Isaías está profetizado cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a nacer, ¿no? Y el mensaje también acerca de Juan el Bautista, mucho que tenemos allí. Ahora, también vamos a ver que en el libro de los Hechos, la iglesia usaba mucho el libro de Isaías para predicar, enseñar, aplicarlo a la vida y ver también las profecías que todavía no se habían cumplido. Vamos a la palabra de Dios y encontramos que el apóstol Pablo usó en Romanos, Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, ha usado muchos textos, frases que ha dicho Isaías para aplicarlo al argumento que el Señor le ha puesto allí en cada una de esas epístolas. Pero si usted sigue estudiando la palabra de Dios va a saber también que aquí en las epístolas generales y sobre todo en la profecía va a encontrar allí mucho de lo que dijo Isaías también en Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Así que prestemos atención cuánto nos puede hablar el libro de Isaías para que estemos al día con todo lo que el Señor ha querido enseñarnos. Bueno, evidentemente estamos hablando de libros proféticos, tiene que ver entonces con las profecías, ¿no?, que vamos a estar viendo. Y fíjense que en la Biblia hay mucha profecía, hay muchos profetas,
Y vamos a encontrarnos con, bueno, acá tenemos una lista de los profetas del Antiguo Testamento que escribieron parte de la palabra de Dios. Tenemos Isaías, esta parte, Isaías, Ezequiel y Daniel, que los llamamos los profetas mayores porque sus escritos son más largos que los que continúan y además han ocupado mucho más tiempo en el trabajo que ellos han hecho, ¿no? Tienen más historia, más contexto. Luego, los que le siguen entonces decimos que son los menores, no de importancia espiritual, sino más bien porque los libros son más cortos y el tiempo de la profecía de ellos pues ha abarcado menos tiempo también. Así que si quieres saber dónde profetizó cada uno de ellos, hoy nos enfocamos en Isaías y vemos que profetizó en territorio de Judá. Acá está, capital es Jerusalén. Y la fecha, 760 al 673. Estamos hablando de profecías que uno dice, wow, 700 años antes de Cristo ya dijo cómo el Señor iba a nacer, que una virgen iba a concebir y demás. Así que nos llama mucho la atención eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se profetizó lo que Dios dijo que iba a suceder y que sucedió? Sin embargo, vamos a encontrar en Isaías muchas profecías que todavía no están cumplidas. No porque Dios ha dejado de lado algunas cosas para no cumplirlas. No, porque todavía no llegó el tiempo. Eso corresponde para el tiempo final, entonces se van a cumplir porque Dios así lo ha dicho. Así que vamos a enfocarnos en Isaías, este profeta del Señor, y vamos a ver cada uno de esos profetas que realmente, bueno, tienen mucho que darnos. Nos pueden edificar mejor, así que lee con atención, lee con deseo, con ansias, porque Isaías tiene unos pasajes tan consoladores para nuestra vida, que te renuevan el alma, el espíritu, hasta el cuerpo, te dan fuerza, ¿no? Dice que levantaremos nueva fuerza y volaremos como las águilas en sentido figurado hablando, ¿no? Así que vamos a tener en cuenta todo esto. Vamos a encontrar que muchas de las profecías que habla Isaías, como también otros profetas, tienen doble referencia o triple referencia. Es decir, se cumplen en un momento determinado y se vuelven a cumplir en otro, lo mismo que está diciendo. Incluso, por ejemplo, la profecía de Joel, ¿no? El apóstol Pedro dice, esta es la profecía que se ha cumplido ya entre nosotros. Sin embargo, esa profecía no se ha quedado allí porque también hay una parte del sol y la luna, ¿no? El sol se va a oscurecer y la luna roja. Eso no va a pasar ahora, sino en la tribulación. Así que hay otra referencia más allá. Cuando leamos las profecías, son profecías que Dios le da a Israel, pero también para el contexto inmediato y para todos aquellos que creen en los propósitos de Dios y en lo que Dios está haciendo. Así que cuando dice consolaos pueblo mío, uno no solamente está creyendo que fue la consolación para Israel, es consolación para todo el pueblo de Dios que necesita esa fuerza nueva, esa renovación en el Señor. Y cuando tú estás leyendo y te metes ahí en la palabra de Dios, empiezas a navegar, ¿no?, sobre el libro de Isaías, llega un momento que hasta estás escuchando a Dios mismo hablándote a ti, ¿no? Y ya lo que era para Israel, lo que era para Asiria y demás, ya para ti se hace una realidad, ¿no? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es viva, por eso permanece para siempre. Así que prestemos atención a todo lo que nos quiere decir, ¿no?, el libro de Isaías. Vamos a encontrar figuras retóricas, algunos simbolismos que tener en cuenta. Vamos a la Biblia y encontramos que un tercio de, bueno, eso dicen los que han estudiado la Biblia, un tercio de la Biblia es profecía. Así que es importante, porque la profecía manifiesta revelación de Dios, lo que Dios da a conocer que estaba oculto, Dios lo dice, son los planes de Dios para el hombre, así que necesitamos prestar atención a lo que Dios dice. La palabra profeta viene de dos vocablos, pro, que significa en lugar de, y fetas viene de feti o femi, que significa hablar, es decir, hablar en lugar de otro, hablar de parte de otro. Así que uno que habla en lugar de otro sería un profeta. En este caso, un profeta de Dios es uno que habla de parte de Dios, para una persona, para el pueblo de Dios. No dice la forma en que tiene que hacerlo, sino dice que una persona que habla de parte de Dios
¿no? Dios te está diciendo, Dios te dice esto, es justamente un profeta o una persona que está teniendo una palabra de profecía para un momento determinado. Así que la profecía no es solamente predicción del futuro, puede ser algo inmediato, una consolación, exhortación, edificación, que sea ahora, en el presente, ¿no? Así que eso también tiene que ver con profecía. Vamos a escuchar muchas veces que Isaías le habla al pueblo presente, pero también le habla al pueblo futuro. Así que no significa que la profecía solamente es para el futuro, sino también para el presente cuando Isaías hable de parte de Dios. Eso es lo que justamente hacía este profeta. Los profetas eran hombres de Dios, ¿no? Dios los levantaba, no es que ellos mismos se ponían de profeta porque que tenían deseo de servir al Señor. No, Dios los levantaba, Dios los llamaba para encomendarles una tarea bien importante. Así que en el Antiguo Testamento los profetas eran los predicadores, los evangelistas, los que daban una palabra de Dios permanentemente al pueblo, ¿no? No solamente era palabra, vamos a encontrar en los profetas que muchas veces eran también lecciones objetivas con su vida misma, ¿no? No sé, por ejemplo, a Jeremías le pidió que se ponga un cinto y después lo tire o lo esconda y después ese cinto se pudrió. Después a Isaías le dice que tiene que andar desnudo, a Oseas que se case con una prostituta, cocinar con estiércol, una vasija del alfarero, ¿no? Comerse un rollo, muchas cosas que debían hacer los profetas. Isaías le pidió que duerma de un solo lado durante tantos días por la noche, y eso significaba eran los días que iban a estar los judíos en cautiverio y demás. Así que muchas cosas, prestar atención a eso, ¿no? Porque el mismo profeta vivía en carne propia lo que tenía que predicar. Así que lo sentía mucho el profeta, ¿no? Él sabe. Fíjese cuando vamos a hablar esto en Ezequiel, pero a Ezequiel Dios le dice: vas a perder a tu esposa y no llores, porque así va a ser cuando ellos salgan, ¿no? En cautiverio, no va a haber ni tiempo para llorar, y así va a responder Dios por el pecado del pueblo. Qué fuerte que es eso, ¿no? Así que fíjese, estos profetas de Dios pues recibían esa palabra y la vivían en carne propia y la predicaban. Primera de Pedro 1, capítulo 10 al 12, nos dice que todos los profetas de Dios, pues no todos entendieron la profecía que Dios le había dado. Algunos anhelaban entenderla e investigaban a ver en qué tiempo sería. Se lo voy a leer. Está en Primera de Pedro 1, de 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjese cómo habla, ¿no?, de estos profetas de Dios que tenían tanta revelación de lo que iba a ser el Mesías. Estarían investigando, analizando a ver cómo sería que iba a venir. Resulta que nosotros somos privilegiados porque el Mesías ya ha venido y ahora recibimos toda la bendición de lo que Dios ha hecho enviando a su Hijo y el Señor muriendo en la cruz, trayendo salvación y todos los resultados que eso conlleva, ¿no? Así que es un tiempo de privilegio, lo que nos está diciendo Pedro, ¿no? Para nosotros han dicho todas estas cosas. Así que prestemos atención a todo lo que dice Isaías, porque lo está diciendo antes de Cristo, acerca del Cristo que iba a venir, todo lo que iba a suceder y cómo nosotros íbamos a recibir toda esa fortaleza del Señor, vida nueva, vida espiritual, tremendo, ¿no? Ahí está. Isaías, la palabra Isaías significa la salvación de Jehová. Así que cuando hablábamos de Isaías, las personas que lo mencionaban decían: salvación de Jehová, ven por aquí, vamos por allá, ¿cómo estás? ¿No? Ese era el nombre que tenía este profeta. Dice la Biblia que era hijo de Amós, y Amós era justamente uno de los hijos menores del rey Joás, que era hermano menor también de Amasías, un tío de Usías, es decir, tenía descendencia de realeza Isaías. Por eso es que podía conectarse y hablar con los reyes y estar ahí siempre ¿no?, en contacto con ellos, porque era parte de la familia, descendiente de David.
Dice la historia o la tradición judía que Isaías muere asesinado, martirizado por el rey Manasés cuando él tenía 120 años. Y uno dice, qué cosa este rey Manasés, qué mal se comportó, qué terrible las cosas que hizo, porque 120 años ya estaban los últimos días, ¿no? Y la verdad es que realmente, bueno, algunos dicen que murió aserrado, ¿no? Hay que ser muy malo para poder hacer estas cosas. Después le pide perdón a Dios y Dios le perdona a Manasés todo lo que había hecho. Pero las consecuencias de su pecado las ha tenido que sufrir el pueblo también. Bueno, ¿de qué se trata el libro de Isaías? Pues hay profecía, hay juicio de parte de Dios, de Israel y de las naciones alrededor, porque no se estaban arrepintiendo, y cuando no hay arrepentimiento de pecado, entonces lo que viene es la consecuencia para que de alguna manera en disciplina reconozcan a Dios, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Muy bien, Isaías, fíjese, aquí hemos puesto todos los capítulos, porque el tema de Isaías es bastante interesante, aún cómo está dividido este libro. Fíjese que este libro es del Antiguo Testamento, así que nada sabía del Nuevo, nada sabía de la cantidad de libros que iba a haber en la Biblia, Isaías, ni el que lo ayudó a recopilar, ¿no? Así que estamos diciendo, a ver, hay una división interesante en el libro de Isaías y es el capítulo 39. Hasta ahí hay una forma de entender el libro, ¿no? Y después hay otra muy diferente. Hasta aquí, esta primera parte, todo esto que está aquí, habla acerca de juicio. ¿Qué va a suceder con Israel y las naciones, con el juicio, con muchas profecías que también iba a llevar? Pero desde aquí, desde el capítulo 40 hasta el 66, nos va a hablar acerca de consolación. El consolador, ¿no? Fíjense que nos habla de que esto es lo que significa para nosotros, entendiendo ya desde el Nuevo Testamento, lo que es vivir bajo la ley. Siempre hay juicio, condenación, consecuencia, castigo por no seguir lo que Dios ha dicho. Sin embargo, aquí vemos la gracia, vemos Dios obrando, ¿no?, en consolación, porque habla de perdón, habla de restauración, habla de una nueva vida que Dios trae, ¿no?, a aquellos que están bajo su gracia. Y es interesante que eso lo dice del capítulo 40. Fíjese, si usted sabe cuántos libros hay, ¿no?, en el Antiguo Testamento, usted debe saber que hay 39 libros. Y si usted va al Nuevo Testamento, ¿no?, el Nuevo Testamento, va a saber que hay 27 libros y en total son 66. Es igual que Isaías. Fíjese, 39, acá estamos, hasta el 39, son la cantidad de capítulos que tiene Isaías. Pues en representación usted se puede acordar mejor del libro de Isaías asociándolo con esto, ¿no? El Antiguo Testamento también tiene 39 libros. Y en la segunda parte, que habla acerca de la gracia, del 40 al 66, pues justamente son los libros que contiene el Nuevo Testamento. Aquí, ¿no?, hay 27 libros que hablan acerca de la gracia. Es muy interesante esto, ¿no? Así que bueno, este consuelo y gracia que viene de parte de Dios. Además, aquí el capítulo 40 nos habla acerca de Juan el Bautista con la predicación que iba a traer en el Nuevo Testamento. Si usted empieza a leer los evangelios, los primeros capítulos justamente van a hablar acerca de la predicación de Juan el Bautista. Coincidencia, ¿no?, en el inicio. Luego va a haber todo lo que dice, ¿no?, también cada uno de esos capítulos. Y al final, acá, va a tener cielo nuevo, cielos y tierra nueva, que habla justamente esto. Y si usted lo compara con el Nuevo Testamento, es Apocalipsis, es al final, ¿no? Estamos hablando del capítulo 66, el último libro de la Biblia, tiene que ver con el último capítulo de Isaías. Muy interesante, y le puede ayudar esto para recordar entonces todas esa forma de entender mejor el libro. Bueno, se escribe entonces territorio de Judá,
más o menos en el año 701 al 681, en esos 10 años es que se escribe este libro, y puede recordar un poco también a los profetas que había en este entorno y sobre todo los reyes, ¿no? Aquí tiene usted un cuadro que lo hemos visto en otras clases, donde están los reyes de Israel y los reyes de Judá. Y en el medio tenemos a los profetas. Así que estamos hablando de Isaías. Aquí está Isaías. Así que si hacemos un corte sería Isaías desde aquí, ¿no? Tomando esta parte hasta el final. Fíjese entonces, usted puede encontrarse que Isaías, ¿sí?, paralelamente más tarde comienza Miqueas, también está Amós y Oseas, pero Isaías abarca los reinos de Usías, ahí está, Jotam, Acaz, Ezequías y parte de Manasés, donde muere. Aquí es donde justamente estamos viendo a Isaías interviniendo a favor del pueblo del Señor. No está emparentado con Jeremías. Jeremías, fíjese que fueron muchos años después que muere Isaías. Si lo quiere poner contemporáneo a algún otro profeta, pues sería Miqueas, Amós y Oseas. Pero ellos están predicando más para el reino del norte e Isaías se enfoca más en el reino del sur. Eso sería por ahí la diferencia. Pero Isaías, fíjese qué cantidad de cuántos años abarca, ¿no? Del 760 a.C. hasta el 660, ¿no? Un poquito menos, antes de Cristo. Recuerden que las fechas van hacia abajo, ¿no? Hasta Cristo, hasta el 0, donde nace el Señor. Así que ahí tenemos entonces, para recordar históricamente cómo encontramos, aquí un poco más ampliado, y los reyes que tuvo que enfrentar Isaías, enfocados en esta parte, no en esta, sino en Judá. Usías, bastante bueno. Pasa que al final de su reinado él quiere hacer de sacerdote y se mete en el templo y Dios lo castiga con lepra. Así que los últimos años de su vida pues terminó leproso, ¿no? Después su hijo Jotam le sucedió y trató entonces de hacer las cosas bien, pero ya Acaz fue un muy mal rey, fue un desastre, trajo idolatría, inclusive mete idolatría dentro del templo, así que eso ha sido terrible. Luego su hijo Ezequías asciende al trono y empieza otra vez a limpiar todo lo que había hecho su padre, ¿no? Quitar las imágenes, purificar el templo. Así que durante el reinado de Ezequías vemos, bueno, a Dios interviniendo de una manera directa porque la gente le buscaba a Dios, ¿no? Otra vez hacía lo que le agrada, celebraban las fiestas y demás. Así que ahí lo tenemos a Ezequías. Tal vez usted se va a acordar cuando Judá o Jerusalén es invadida por Sennacherib, entonces presentan todas las cartas y toda esa burla que habían traído a Dios, y Dios destruye el ejército asirio, 185.000 soldados muertos por un ángel, por la intervención de Isaías en el tiempo de Ezequías, para justamente dar la manifestación de Dios obrando a favor de aquel que le busca. Luego aparece su hijo Manasés y fue un rey muy malo, fue el peor de Israel, aunque en los últimos años se convierte al Señor, pero ya no podía enderezar al pueblo porque estaba totalmente corrompido. Así que bajo ese contexto es que predica Isaías. Mucho que decir entonces, ¿no? en estos reyes. Convencer entonces al pueblo de la salvación, que era posible por medio del arrepentimiento y esa esperanza acerca del Mesías que iba a venir. Un versículo clave de Isaías es 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una declaración acerca de Jesucristo, el Mesías prometido, y se cumple todos estos atributos divinos que lo tiene el Señor Jesús. Por eso es que Isaías nos refleja esto, ¿no? Parece, muchos han dicho, es el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque habla acerca de las buenas noticias del Señor y cómo el Señor, se cumplió esa profecía en el Señor. Bueno, ¿qué estructura tenemos? Tenemos entonces juicio, aquí hay juicio, y gobierno de Dios en estos capítulos a tener en cuenta. Y ahí es cuando encontramos, desde el versículo 13
hasta el capítulo 27, tenemos lo que podemos decir aquí, juicio sobre las naciones. Juicio sobre las naciones. Así que cuando usted empieza a leer, va a encontrar que Dios habla mucho acerca de los pueblos que estaban no solamente en Israel, sino alrededor, acerca del juicio que Dios iba a traer sobre ellos. Después del 28 al 35 hay advertencias y promesas aquí. Advertencias y promesas. Dios empieza a manifestarse, ¿no?, sobre el pueblo, hablando acerca de lo que Él iba a hacer, porque el juicio de Dios tiene un límite. El juicio de Dios también es para restauración. Por lo tanto, Dios también hace promesas para que aquellos que vuelvan a Él, ¿no?, y entiendan cómo Dios recompensa también el arrepentimiento. También desde el 36 al 39 tenemos una parte histórica donde ahí está relatado lo que decíamos, ¿no?, la historia de Ezequías y la invasión de los asirios, pero que Dios interviene de una manera poderosa, ¿no?, obrando de manera tremenda. Desde el capítulo 40 al 66, entonces, estamos viendo el consuelo de Dios, el consuelo por su gracia, del 40 al 66. Podemos decir del 40 al 48, hablando de Jehová y los ídolos, 40 al 48. Jehová y los ídolos. Porque el Señor es más poderoso que cada uno. No existen los ídolos, dice el Señor. Fíjese, tienen boca y no ven, tienen manos y no palpan. ¿Cómo es que mi pueblo sigue a la idolatría, ¿no? Entonces es ahí como el Señor abre el corazón, expresa el dolor, pero dice que hay a los que se arrepientan, el Señor los va a restaurar. Del 49 al 57, habla acerca del Mesías que iba a venir, cómo el Mesías también iba a sufrir, ¿no? Porque Isaías 53 es tremendo cómo nos muestra al Cristo sufriente. Usted ve versículo por versículo y encuentra una conexión total con el Señor, ¿no? Y por último es restauración final y gloria. Así que es restauración de todas las cosas. Ahí se va a encontrar con pasajes tremendos de lo que Dios ha dicho que Él va a hacer hasta en la eternidad, ¿no? Así que aquí, en esta parte, Isaías ha visto cosas que iban a suceder en su propia época, y hay muchas referencias que puedan venir también en otros tiempos. Y la cautividad de Babilonia, que también, ¿no?, en los últimos tiempos le había dicho aquí en el capítulo 39 a Ezequías que justamente lo que había él traído, había invitado y había hospedado a algunos babilonios que habían venido a saludarlo después de su enfermedad. Y él dice que le mostró todos los tesoros y demás. Claro, le ganó su orgullo y empezó a mostrar todo lo que tenía. Y entonces el profeta Isaías le dice, mira, lo que hiciste, pues la verdad estuvo mal, porque has mostrado toda la gloria a estas naciones y ellos van a venir y te van a quitar todo eso porque ya saben lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como se manifiesta justamente esto, ¿no? El peligro del orgullo y de la gloria humana, porque nos hace perder muchas cosas realmente, ¿no? Y en la cautividad, pues, iba a ser muy, muy terrible. Bajo el consuelo, bajo la gracia de Dios. Así que aquí estaba viendo Isaías la venida de Cristo. La primera venida, ¿no?, hablando del Mesías naciente, de encarnarse y de poder sufrir por la humanidad. Y también la segunda venida, ¿no?, con ese cielo nuevo, tierra nueva. Cuando usted lo lea, no lo lee rápido, léelo despacio. Y fíjese qué conexión tremenda que hay con las últimas partes de Apocalipsis, ¿no?, acerca de ese cielo y tierra nueva que el Señor tiene para nosotros. Así que Él vio, proclamó el milenio, los cielos nuevos, la tierra nueva. Maravilloso lo que hemos visto, ¿no?, con Isaías en todo este pasaje. Ahora, fíjese que también, en adelante, el capítulo 6 es un capítulo bien interesante porque habla acerca del llamado. El llamado de Isaías a ser profeta. Ve una visión tremenda de Dios.
Cuando usted lea ese pasaje, apúntese todos los detalles que hay allí, ¿no? Porque él está viendo la gloria de Dios, el trono de Dios, está viendo los serafines y demás. Y ahí es cuando, bueno, él se da cuenta que es pecador y viene un ángel, entonces con una señal de un carbón ardiente toca sobre sus labios y es limpiada su culpa, ¿no? Y después hay un llamado de Dios a ver quién irá por nosotros, y ahí se ofrece Isaías diciendo: yo quiero predicar, yo quiero ir de tu parte. Así que se ofrece para servir y el Señor lo comisiona y le dice cómo tiene que hacer las cosas. Así que hay una relación directa y que uno puede sentirse muy identificado con Isaías, ¿no? Porque cuando Dios nos llama, normalmente nos pasa eso. ¿Y yo quién soy para poder servir al Señor? Y yo soy pecador también, pero el Señor dice que Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos levanta y Él nos comisiona. Así que nos da también la palabra, las formas, los dones necesarios para poder servir al Señor, el ministerio que el Señor nos esté llamando. Bueno, aquí ha visto mucho en este capítulo, ¿no? Capítulo 7, capítulo 9, hay mucho de el Mesías prometido. Cómo iban a ser, que iban a ser de una virgen, cómo iba a estar también viviendo en la parte norte, ¿no? Zabulón y toda esa zona. Es muy interesante. Fíjese, por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Ese pasaje después lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo primero, donde nos menciona justamente ese mismo pasaje, ¿no? Esta virgen que concibe, tiene un hijo, y ahí está justamente el Señor. Y después el versículo que habíamos leído anteriormente, ¿no? Donde un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y después el versículo 7 del capítulo 9 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Es decir, descendencia de David, linaje de David. Usted lee los evangelios y se encuentra que tanto Mateo como Lucas nos hablan de esos linajes donde llega el Señor Jesucristo, viniendo justamente de la línea de David. También no se pierda el capítulo 53, ¿no? 53, que habla acerca de el sufrimiento del Mesías. Es tremendo todo lo que se muestra en ese pasaje, ¿no? Parece que el Señor, Isaías mismo está viendo al Señor Jesucristo crucificado, ¿no? Parece una imagen tan viva, tan real para él, ¿no? Escrito 700 años antes de Cristo. Cuando lea Isaías 53, nótese que necesita leerse despacio. Le pasó también al etíope que estaba leyendo Isaías 53 y alguien se lo tenía que explicar porque en Israel no le atribuían Isaías 53 al Mesías. Qué triste esa parte de la historia, ¿no? Menos mal que estaba Felipe para explicárselo. Así que tiene que saber que Isaías 53 habla de Jesús, habla exclusivamente del Señor Jesucristo sufriendo en la cruz del Calvario. Dice que vino con humildad, dice como raíz en tierra seca, el versículo 2. Dice despreciado y desechado entre los hombres. Justamente eso ha pasado durante su venida aquí en la tierra, su ministerio. La mayoría lo había desechado, sobre todo los religiosos, y en la cruz lo dejaron solo. Así fue como dice la palabra del Señor. Dice que fue herido por nuestras rebeliones. Así que está tomando nuestro lugar, ¿no? Sufre por nosotros. Dice el versículo 6 que cargó en él el pecado de nosotros, así que es sustituto, ¿no? Es el servicio vicario por nosotros, donde lo podemos aceptar por fe a ese sacrificio porque él murió en la cruz por nosotros. Versículo 7 dice: angustiado y afligido no abrió su boca. Así tal cual se manifestó el Señor cuando él tuvo que morir en la cruz. Versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, ¿no? Lo hicieron morir como un reo, ¿no? Fíjese que alrededor, al lado suyo, había 2 ladrones, ¿no? Era como que todos los ladrones estaban allí. Y esa era la imagen que estaban transmitiendo del Señor Jesús crucificado. Hoy por hoy sabemos que para nosotros la cruz significa la vida, pero en ese momento era maldición, era la persona que esté ahí lo merecía porque era culpable de algo. En este caso a Jesús se lo juzgó injustamente, se lo declaró culpable sin pruebas. Fue terrible lo que había pasado en ese momento. Fue inocente, nunca hizo maldad, dice el versículo 9.
Dice, justificará mi siervo a muchos, versículo 11, es decir, por su muerte, muchos iban a ser nosotros justificados, ¿no? Por él derramó su vida hasta la muerte, versículo 12, ¿no? Hasta ahí es donde el Señor muestra su amor por nosotros, ¿no? Que siendo pecadores murió por nosotros. Fue contado entre los pecadores, ¿no? Por el hecho de morir, en la forma de morir. Dice, habiendo llevado el pecado de muchos, orados por los transgresores. Es decir, el sustituto perfecto por cada uno de nosotros lo tuvimos como castigado por Dios y abatido, pero Él fue molido por nuestras rebeliones y pecados. Una imagen tremenda de la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es increíble que los judíos no puedan ver. Bueno, el apóstol Pablo en Romanos dice, sus ojos están velados, no pueden ver, ¿no? Le tienen un espíritu de estupor que no pueden ver a Jesús, por ejemplo, crucificado, ¿no? Viéndolo a Jesús ahí en Isaías 53. Así es. Bueno, cuando vamos terminando ya el libro, vas a encontrar en ese consuelo y esa gracia de Dios, tiempo de restauración, ¿no? Los últimos capítulos, capítulo 63 en adelante, vas a encontrar muchas cosas que son parecidas a Daniel y Apocalipsis, ¿no? Y que marcan entonces los tiempos finales. Vas a leer Isaías 63 y los primeros versículos del 1 al 3, habla de Cristo en sentido profético de lo que va a suceder en Armagedón. Fíjate, Armagedón en Isaías 63. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Dice, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé en mi ira, los hollé en mi furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas. Eso es paralelo de de Apocalipsis 19, cuando el Señor baja, ¿no? Por segunda vez a defender al pueblo de Israel contra el ejército del anticristo. Aparece Armagedón, dice que la sangre es hasta los frenillos de los caballos, ¿no? Así que fíjese cómo se va a cumplir este pasaje en los tiempos finales. Luego Isaías 65, 17 al 18 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Está diciendo que no va a venir más al pensamiento como era antes las cosas. No significa que vamos a ser desmemoriados. Está diciendo que ya no va a volver a la memoria. No necesitamos el viejo esquema, el viejo mundo, porque eso ya va a desaparecer para siempre, ¿no? También dice eso el apóstol Pedro, que los elementos siendo quemados se fundirán, desaparecerá todo eso, y Dios creará cielo nuevo, tierra nueva. Eso dice Apocalipsis capítulo 21. Isaías 66, ya terminando, versículos 22 al 24, dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables en todo hombre. Fíjese que ese versículo lo usa Jesús para hablar acerca del infierno eterno. Dice esto, ¿no? El gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Así que también en el Antiguo Testamento se habla del infierno, del lago de fuego, del castigo a los pecadores eterno, ¿no? Que van a condenación por haber rechazado a Jesucristo. Así es como está ese paralelo entre Isaías y entre Apocalipsis acerca de las cosas que iban a venir. Así que todo esto nos habla, ¿no? de ese sentido profético que tiene Isaías. Por eso cuando leas el libro, recuerda que tienes mucho que asimilar. Tienes que asimilar la venida de Cristo, la primera venida de Cristo que se está profetizando que iba a venir, la segunda venida, la eternidad de los cielos nuevos y tierra nueva. Vas a encontrar con muchos juicios para esa época, y vas a encontrar mucha consolación para esa época y para esta, ¿no? Porque es el mismo Dios que sigue consolando a cada uno de los que le buscan. Así que vas a tener muchos
versículos que te van a animar siempre, ¿no? Isaías 41:10, yo estoy contigo, yo soy el que te tomo de la mano derecha y te levanto. Isaías 43, ¿no? Hablando acerca de cómo Dios te ha escogido y eres precioso para Él. Léetelo, devórate el libro de Isaías y verás cuánto que Dios tiene para hablarte en ese libro. Muy bien, vamos a nuestro repaso, a ver si recordamos todo lo que hemos estudiado hoy de Isaías. Primero, dice, Isaías es un profeta considerado de los menores. ¿Qué recuerdas? ¿Profetas mayores? Profetas menores. Isaías, ¿dónde lo ubicamos? ¿Profeta mayor o profeta menor? Si te recuerdas, era mayor. Así que esto es falso porque Isaías era un profeta mayor. Mira que tiene 66 capítulos su libro. Además ha abarcado 4 reyes importantes, ¿no? Así que mucho tiempo predicando. Muy bien. Los libros proféticos se interpretan igual que los poéticos. ¿Recuerda lo que dijimos? Los poéticos, hay mucho simbolismo, hay mucha alegoría, hay muchas cosas que hay que, prestarle atención a la forma que se ha escrito, ¿no? Como poesía. Cuando vas a la profecía es otra cosa, ¿no? Tenemos que interpretarlo de acuerdo a la profecía, de acuerdo a lo que se está diciendo en ese momento para los tiempos finales. Y es prestar atención, así que esto no es cierto. Los libros proféticos no se interpretan igual, es diferente. Dice que Isaías abarcó varios reinados de Judá, de Usías a Manasés. ¿Te acuerdas del cuadro de los reyes? Correcto, así que esto es verdadero, muy bien. No hay referencias al Mesías en el libro de Isaías. Esto es falso, bien falso, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto muchos, pero muchísimos pasajes que hablan acerca del Mesías en la primera venida y en la segunda que va a venir también, ¿no? Así que presta atención también a eso que dice Isaías. Quinto, podemos dividir el libro en juicios del capítulo 1 al 39 y consuelo del 40 al 66. Si te recuerdas que esto es posible, claro, bien, verdadero, podemos dividirlo en esto porque a partir del 40 hay una nueva perspectiva, ¿no? La perspectiva de la gracia de Dios, el consuelo de Dios trayendo restauración. Sexto, Isaías menciona que una virgen iba a concebir. Sí, es verdad, y de aquí justamente se toma después Mateo para recordar lo que dijo también Isaías, profetizando cómo iba a nacer el Mesías. Una virgen concebirá. Según la tradición judía, Isaías fue martirizado por Manasés. Esto es verdad según la tradición judía, aunque la Biblia no lo dice, ¿no? Eso es lo que dicen los históricos, los historiadores judíos y demás. Pero qué terrible, pobre Isaías. Pero decimos pobre por lo que pasó, pero realmente en el cielo pues su galardón es grande porque el Señor ahí lo tiene, ¿no? Gozando por la eternidad. Y ¿saben qué cosa interesante? Porque Isaías hoy comparte el cielo junto con Manasés, quien lo mató y asesinó. ¿Por qué? Porque Manasés se arrepintió de sus pecados. Así que están en el mismo cielo compartiendo la misma gloria, pero lo lindo es que allá en el cielo no hay rencor, no hay enojo, no hay odio, porque toda una familia nueva, ¿no? La familia de Dios que está por la eternidad con Cristo, la iglesia del Señor. Hoy también el perdón debe estar en nuestras vidas, ¿no? Puede que en la misma iglesia haya personas que en la vida anterior hayan tenido problemas y demás, pero vienen a Cristo, el Señor nos ayuda a perdonar, nos ayuda a reconciliarnos, nos ayuda a tener las cosas en claro, ¿no? Para que el Señor sea glorificado en eso también. Por último, 8. Los últimos capítulos de Isaías hablan de cielo nuevo y tierra nueva, igual que en Apocalipsis. Sí, amén, es verdad, es cierto. Es tremendo esa conexión que tiene, ¿no? Ya hay una parte profética que iba a anunciar cómo el Señor iba a traer cielo nuevo y tierra nueva. Bien, nos quedamos con el capítulo clave, versículo clave de todo el libro, Isaías 9:6. Porque un niño, hablando de Jesús, nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, así es Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores por toda la eternidad y esperando ese cielo nuevo y tierra nueva que tiene para nosotros. Amén, oramos, Señor. Gracias te damos, gracias por este libro maravilloso, gracias por Isaías, gracias porque ahí hay tanta revelación de lo que tú eres, de lo que tú anhelas, de lo que tú esperas
para el ser humano que se arrepienta y viva delante de ti, pero también ese maravilloso plan que tienes de tu iglesia por la eternidad, contigo disfrutando cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Gracias, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo cada día nos siga alentando, animando, dirigiendo, para que siempre hagamos tu voluntad, Señor, y tu salvación esté en nuestros labios, nuestro corazón, y podamos predicarlo a otro también, como lo han hecho, Señor, tantos hombres que nos marcan el ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.